actualización de drivers o de reiniciar la computadora. ¿Se acuerdan que hace un tiempo en algún vivo Agustín dijo que había tardado en hacer el vivo, que tenía programado, había demorado como media hora porque justo reinició la computadora, sí o sí tenía que hacerlo por actualizaciones, y como hacía mucho que no la reiniciaba, no se le actualizaban eh, los componentes de la PC, el software. Así que bueno, tal vez le esté pasando algo de eso ahora también. Y esas cosas no aparecen, pero por ejemplo, ¿se acuerdan que el otro día yo también tuve unos problemitas de cámara? Era porque hacía varios días también que no reiniciaba la computadora. Y ahora me acordé y antes de arrancar el vivo la reinicié. Y entonces es como que marcha perfecto. Aparte se libera de aplicaciones o programas en segundo plano, es como que anda más libre. Bueno, que Dios nos ayude. Vamos a estar analizando algunos temas muy importantes de política argentina, de lo que ha pasado en las últimas horas. Hoy hubo una comunicación de Javier Milei que ha sido una verdadera bomba junto con José Luis Espert, así que vamos a estar mirándola juntos. Entiendo que se me está lagueando de nuevo la cámara. Bueno, esperemos que esto pueda funcionar y que no tengamos que cortarlo antes de tiempo. Vamos a ver algunas cositas que han pasado en las últimas horas. Eh, en las últimas horas, por ejemplo, en una misma sesión, los diputados en Argentina se subieron 80% el sueldo. En la misma sesión quisieron aumentar el gasto en el nombre de los jubilados, quisieron aumentar el gasto en el nombre de los jubilados para quebrar al Estado nuevamente en un proceso que apunta al déficit cero para contener la bomba hiperinflacionaria que dejaron los kirchneristas y que solo se puede solucionar y se está solucionando. Vamos también a analizar en breve nada más cómo se está solucionando, cuáles son las expectativas de la inflación, que en muy poquitos días nada más ya vamos a poder tener los números. Pero claro, la forma es deteniendo el aumento del gasto público para lograr déficit cero. ¿Por qué? Porque cuando tenés números negativos, tenés que salir a cubrir esos números imprimiendo dinero. Y al imprimir dinero generás inflación. Y al generar inflación generás pobreza. Y al generar pobreza, aquello que se suponía que era un aumento para los jubilados dado por una ley del Congreso, que fue lo que acaba de aprobar el kirchnerismo y la Unión Cívica Radical, que es la mejor prostituta de los kirchneristas, por supuesto, en la Cámara de Diputados, pues entonces todo ese aumento a los jubilados y los metés de nuevo en un proceso inflacionario, los volvés más pobres que antes. Entonces esto, ¿cómo se llama? Clientelismo puro y duro de la casta política con el objetivo de destrozar el plan de Javier Milei para acabar con la inflación en la Argentina. Y el mismo día, en la misma sesión, además, los diputados rechazaron la eliminación de las jubilaciones de privilegio. ¿Qué significa eso? Significa que los expresidentes van a seguir cobrando fortunas. Fortunas. Cristina Kirchner, si mal no recuerdo, cobra alrededor de 14 millones de pesos. Alberto Fernández cobra alrededor de 8 millones de pesos. Incluso presidentes que han estado apenas días en el poder, como Rodríguez Sá, cobran millones de pesos. ¿Cuánto es 8 millones de pesos? 8.000 dólares. ¿Cuánto es 14 millones de pesos? Alrededor de 14 millones de dólares. Estos son los 14 salarios mil de dólares. los expresidentes de Argentina que se dan a sí mismos porque saben que después del desastre que han generado en el país no pueden conseguir trabajo en ningún otro lugar, más aún ni siquiera se animan a salir a la calle con libertad, porque sabe que el pueblo los desprecia, sabe que el pueblo los... Bueno, el otro día vimos eso justamente en la otra presentación de Javier Milei, que creo que lo reaccionamos en el programa pasado también, visto desde el vivo de Agustín, que Javier dijo, eh, no quiero jubilaciones de privilegio para un presidente porque si el día de mañana salgo de ser presidente y tengo que volver a trabajar, entonces si me reputean y me insultan porque hice mal las cosas, no me va a contratar nadie y me voy a cagar de hambre. En cambio, si hago bien las cosas, tengo un motivo aparte para hacer bien las cosas, porque el día de mañana, cuando deje de ser presidente, tengo que seguir laburando y tengo que seguir contactándome con gente. Así que, bueno, eso es un buen motivo, una buena señal, un buen gesto. detesta a todos ellos. Que también es más gesto, porque en realidad esa plata no influye para un Estado, pero sí para el ánimo social y la confianza de la gente en la política. Entonces, esto se hizo el mismo día en la misma sesión de diputados. Como te decía, el objetivo es destrozar lo que Milei está generando, que es una caída de la inflación, como te voy a mostrar en instantes nada más. Ya tenemos algunos indicios de lo que podemos esperar en muy poquitos días, donde aparezcan por fin los resultados de la inflación del mes de mayo. Tenemos 1.000 personas conectadas. Por favor, ayúdenos a llegar a más gente dejando su like. Además, me gustaría que me cuenten desde dónde nos están mirando, desde dónde se están conectando. Otra cosita que les quería decir es que puse
Bueno, acuérdense que desde el miércoles que estamos monetizados en este canal, gracias a Dios. A Eric Camera también le monetizaron Political. ¿Se acuerdan? El canal que en un momento era Fundación Libre, que después lo refundaron y le cambiaron el nombre a Political. Bueno, ese canal estaba recontra shadowbaneado, recontra desmonetizado. Por eso Eric Camerat y su equipo se terminaron yendo para el otro canal personal de Eric. Y ahora que hablé ayer con él, me dijo que se lo volvieron a monetizar y que están pensando en algún programa, en algún contenido específico para Political. Bueno, con YouTube, yo como tengo 7 canales en total, ya me ha pasado, aparte desde el 2019 que vengo con YouTube, ya me ha pasado varias veces en varios canales que por 6 meses te sacan la monetización y por 6 meses te la devuelven. Por 6 te la sacan, por 6 te la devuelven. Eso pasa a partir del 2021 cuando Google empezó a reportar en los balances económicos pérdidas con YouTube. A partir de ese momento empezaron a buscar cualquier tipo de excusas para desmonetizar los canales. Y como esas excusas no duran a largo plazo, uno cuando apela, después te lo terminan a los 3, 4, 5, 6 meses, te lo terminan devolviendo, porque bueno, es algo totalmente injusto, incluso que les puede costar juicios en algunos lugares. Así que bueno, esa es una buena noticia. Y como les dije, para este canal lo que hice fue poner publicidades cada 18 minutos en los vivos. ¿Por qué? Porque YouTube te ofrece cada 6, cada 12, cada 18, cada 24 o cada media hora. Yo lo puse en la mitad, cada 18, para que no les sea tan pesado que cada 5 o 6 minutos vean publicidad, ni tampoco cada 10, sino que cada 18 minutos les salte una publicidad, que ustedes la pueden omitir, no pasa nada con eso. Eh, y bueno, si no, lo que pueden hacer es hacerse miembros del canal, que vamos a estar subiendo contenido extra también, ya que tenemos esa posibilidad. Y bueno, si quieren donar super chat acá para aparecer más tiempo en la pantalla y para que sean todos los comentarios leídos, también. Serán todos bienvenidos esos comentarios y esos aportes para el canal. Mira esto, ANSES aceptó la renuncia a la jubilación de privilegio que presentó Javier Milei. ¿Qué dice la carta? La carta la hemos leído ayer en un vivo en mi canal secundario, pero simplemente para aquellos que no estuvieron la noche de anoche conectados, sepan que Javier Milei, frente a un Congreso que protege a la casta política, garantizándole una ley de privilegio para que se hagan millonarios a costa del pueblo, Javier Milei dice: yo renuncio a mi jubilación de privilegio porque soy todo aquello que es distinto de la casta. Bien. Frente a esta situación, una noticia muy interesante de la que nos hemos enterado hace pocas horas es la siguiente. La inflación porteña, a ver, vamos a ver que tengo esto, ahí está. La inflación porteña fue del 4,4% en mayo, el dato mensual más bajo registrado desde febrero de 2022. Además, implica una desaceleración de casi 5 puntos porcentuales contra abril, cuando el IPC fue de 9,8%. Impresionante, impresionante. O sea, la inflación en Buenos Aires cayó 5 puntos. Se cayó la mitad en solo un mes. Esto anticipa incluso el escenario nacional. De los datos todavía no están, pero si mal no recuerdo es el 16 de junio que conoceremos la inflación del mes de mayo. La inflación porteña llegó al 4,4% en mayo, el dato mensual más bajo registrado desde febrero del 2022. Además, la cifra anual fue de 280,9%, exhibiéndose por primera vez una baja en términos interanuales, 11,6 puntos por debajo. O sea, ya empieza a caer con toda su fuerza la inflación. El aumento de precios durante el quinto mes de 2024 implica una desaceleración de casi 5 puntos porcentuales contra abril, cuando el IPC de Ciudad de Buenos Aires fue del 9,8%. El rubro que más aumentó fue seguros, bueno, etcétera. Ahora ya es por rubros, pero muy interesante la caída que ha tenido la inflación en Buenos Aires y fundamentalmente alimentos y bebidas no alcohólicas ha caído abruptamente. Es el rubro evidentemente más importante. Esto, como te decía, anticipa lo que puede llegar a pasar con la inflación ya a nivel nacional. Acordate que la última medición fue de 8,8 correspondiente al mes de abril. Bien, el mes de abril registró 8,8. ¿Cuánto irá a registrar la inflación de mayo? Bueno, acá tenemos algunos indicios. Inflación de mayo, ¿de cuánto fue? Según las principales consultoras de la Citi. En mayo todas las consultoras esperan un dato de inflación menor al 5%. O sea, pasaríamos de 8,8 en abril a un mayo que estaría por debajo del 5%, algo que no ocurre desde inicios del 2022. Todas las proyecciones y los rubros que más han subido son destacados en esta nota. Ahora, esto es realmente
Importantísimo, bien. Hemos pasado de un 25,5% en el mes que todavía gobernaba el kirchnerismo, o sea, el mes de diciembre del año 2023, a un 8,8% en el mes de abril 2024 bajo el gobierno de Milei, y ahora se espera tener una inflación en mayo por debajo de 5%, lo cual sería realmente un logro fenomenal en un país que está queriendo salir de una bomba hiperinflacionaria que fue la que plantó la casta kirchnerista. Entonces, este es, estimados amigos, el contexto en el cual el gobierno está luchando hoy por mantener sus políticas económicas con un Congreso en el que no tiene poder, hay apenas una treintena de diputados sobre 257, hay en la Cámara de Senadores apenas 7 sobre 72, es decir, el gobierno es muy débil en el poder legislativo, le va a costar muchísimo sacar sus leyes, miren todo lo que está costando la ley bases, de la cual ha habido dictamen afortunadamente en senadores, pero todavía tenemos que ver qué pasa en el Pleno y después seguramente se reenviará nuevamente hacia diputados y allí obtendría una sanción completa a la ley, pero para esto probablemente tengamos que esperar hasta julio sin ley bases para reactivar la economía, que es el otro gran asunto de del plan de Javier Milei. No solo se trata de bajar la inflación, sino también de reactivar la economía. ¿Cómo se hace esto? Bueno, la inflación se desacelera gracias a las políticas monetarias de déficit cero, pero la reactivación económica tiene que ver con una serie de reformas estructurales que se realizan a través de leyes. Esa es la ley bases que está siendo muy demorada por la casta kirchnerista y la casta izquierdista y la casta radical también, porque saben que si la economía se reactiva mientras la inflación cae, hay Milei para rato. Y el año que viene, no se olviden, perdón, hay elecciones, con lo cual en esas elecciones, si la cosa anda bien económicamente, Milei tendría un triunfo garantizado. Y no solo un triunfo, sino que arrasaría. Un pequeño momento comercial. ¿Te querés ganar $5 en tan solo 5 minutos? Lo único que tenés que hacer es crearte una cuenta en Binance y verificar la cuenta usando el link que te dejo en la descripción de este video. Una vez que hayas verificado la cuenta, hablale a mis amigos de NW Crypto para reclamar tu premio. Apúrate que hay solamente 20 cupos y te podés ganar $5 en apenas 5 minutos. Gracias a las 1.500 personas que están conectadas, les pedimos que nos dejen su like, que nos cuenten además en el chat desde dónde nos están mirando y vamos ahora sí a proceder a mirar la bomba, el durísimo mensaje contra la casta política que ha lanzado hoy Javier Milei junto con José Luis Espert en una conferencia que créanme está muy interesante. Así que la vamos a retransmitir y vamos a ir analizando algunos puntos importantes. En el marco de la visita Agroactiva 2024 en la localidad de Armstrong, provincia de Santa Fe, recibimos al señor presidente de la Nación, doctor Javier Milei. Lo acompañan el señor intendente municipal de Armstrong, Guillermo Luzzi, el señor secretario de Bioeconomía de la Nación, Fernando Vicila. Pasemos estas cosas que no tienen mucho sentido realmente. Invitados especiales, señoras, señores, bienvenidos. De lo único que hoy se está sosteniendo realmente Milei es del apoyo de la opinión pública. Ese análisis lo hice en el vivo de anoche, así que si lo quieren ver, está allí en el canal secundario. Esta parte de Milei probablemente la pongamos en 1.5 para agilizar, porque la he visto y Milei habla bastante pausado. Ya se encuentran ubicados en la familia. Vamos a escuchar a Espert primero. Espert se ha convertido en algo así como el segundo vocero de Milei, no sé si lo han notado. Claro, está Adorni como vocero oficial, pero Espert ha sido sumado al equipo con un rol muy, muy, muy importante porque está defendiendo constantemente al gobierno en los medios de comunicación e incluso en actos públicos. Estamos viendo ahora uno de ellos, pero también podríamos mencionar el propio lanzamiento y presentación del libro de Javier Milei en el Luna Park, que el orador, junto con Milei y junto con Adorni, fue José Luis Espert. Esto es interesante porque, bueno, Milei efectivamente tiene una gran imagen frente a la opinión pública, pero no puede estar en todos los medios y en todos los actos al mismo tiempo. Así que necesita figuras que tengan peso propio y que tengan un buen manejo del discurso, un buen manejo de la teoría económica, como para poder hacer frente a los debates que se dan en el marco de la opinión pública, ¿no? Así que Espert está cumpliendo muy bien ese rol. Y miren, yo me juego a lanzar una intuición que yo tengo, no es más que una intuición. Yo creo que Espert podría llegar en algún momento a terminar como jefe de gabinete. Mira lo que te digo. Claro, Francos está como jefe de gabinete, pero porque Abel Pocé tuvo que salir.
tuvo que salir. No ha quedado demasiado claro por qué tuvo que salir todavía. Parece que ahí ha habido algo relativamente oscuro, al parecer. Y Francos, que ya estaba en el Ministerio del Interior, tuvo que hacerse cargo también de la jefatura de gabinete. Esto no significa que Francos vaya a seguir indefinidamente teniendo ambas responsabilidades al unísono. Con lo cual, hace falta una figura ahí, me parece, y yo empiezo a intuir que puede llegar a ser José Luis Espert en un futuro próximo. Vamos a ver, esto va a quedar grabado, veremos qué ocurre. Sí, seguramente. Aparte, bueno, Por mi Agustín tiene familia, con la información de familia primera del mano, campo, así con la que familia agropecuaria. si lo dice, es por Como algo. lo sabrán algunos, y si no se los cuento hoy, yo nací en Pergamino, provincia de Buenos Aires. Toda la vida mi familia ha tenido como actividad la actividad agropecuaria. Hoy la actividad agropecuaria está gerenciada por mi hermano, mi querido hermano Gustavo Espert, que por acá estará, allá atrás. Bueno, se ha ocultado un poco. Mi hermano querido, gracias por estar acá, acompañándome y acompañando al señor presidente. Presidente, porque el que me invitó a Agroactiva fue Luis Nardi, el presidente de Agroactiva, y él me pidió, el presidente, a mi amigo Javier Milei, que el presidente de Agroactiva de Pergamino quería que estuviera en Agroactiva. Él no dudó en estar aquí, así que, señor presidente, en primer lugar, muchas gracias. Demostrando una vez más, en particular para conmigo, una enorme generosidad. Y lo digo cada vez que puedo. Javier conmigo ha sido extremadamente generoso, siempre. Es muy importante, yo que vengo de una zona agraria muy importante de Argentina, es muy importante Milei para el campo. De hecho, tiene muchísima aprobación. Les diría que prácticamente un 80 y pico, 90% de aprobación en todo lo que es el sector agro de Argentina. Y capaz que me quedo corto, es un número tal vez más grande. Él ha sido muy generoso conmigo siempre, repito. A ver, ¿qué es lo que recibimos como gobierno cuando Javier Milei asume la presidencia el 10 de diciembre? Un país muy cercano a una nueva crisis. Argentina ya venía con 6 crisis en los últimos 60 años, una en promedio cada 10, y se aproximaba a la séptima crisis. Una séptima crisis que muy probablemente hubiera sido una hiperinflación. Si uno analiza algunos índices de precios que recibimos cuando el presidente asume la presidencia el 10 de diciembre, estábamos cercanos al 14.000, 15.000% de inflación anualizado. Esto es una hiperinflación. Un sistema fiscal completamente roto, un gasto público desbordado, fiscal y cuasi fiscal. Una Argentina relacionándose con las lacras del mundo como Venezuela, Cuba, Nicaragua, completamente alejado del primer mundo, completamente alejado de Occidente. Un sistema educativo roto, con las calles tomadas por estos delincuentes traficantes de la pobreza como los Grabois, los Pérsicos, los Beliboni, con una economía completamente cerrada, con el agro transformado por el anterior gobierno de manera absolutamente injusta, inadecuada, en un enemigo del pueblo, cuando sin campo no hay nación, y eso el presidente lo tiene muy claro. Y a partir de ahí comenzamos un proceso de reformas. ¿Cuál es la primera gran reforma que el gobierno que preside Javier Milei ha encarado? Básicamente terminar con los impuestos en Argentina. Y bajando el gasto público. La única manera de bajar impuestos es bajando el gasto público. Así que acá lo que domina, lo que trasciende, lo que atraviesa el gobierno del presidente Milei, nuestro gobierno, es la baja de impuestos par y paso con la baja de gasto público. La primera etapa de la baja de gasto público es eliminar el impuesto inflacionario. Pero hay que tener claro, este gobierno baja el gasto público desde el primer día. Desde el primer día la casta política paga el costo de bajar el gasto público. Y el primer impuesto que estamos bajando, insisto, y eliminando es el impuesto inflacionario. De hecho, de recibir una economía casi hiperinflacionaria, estamos yendo en mayo a una inflación por abajo del 5% cuando sea anunciada a mediados de junio. Esto es muy importante. A ver, esa es la fotografía de hoy. Es un gobierno que está bajando la inflación. La inflación es una forma de impuesto, es un impuesto oculto, es un impuesto que te va carcomiendo el poder adquisitivo y sobre todo el poder de ahorrar, la posibilidad de ahorrar. ¿Por qué la gente se ha resguardado históricamente en el dólar en Argentina? Pues porque no confía en su propia moneda para poder ahorrar y la gente necesita ahorrar para poder prever lo que puede ser imprevisible, valga la contradicción, en el futuro próximo. Entonces, la inflación es un impuesto que pagan todos por igual, pero que afecta mucho más a los más humildes,
a los más humildes afecta más todavía que a la gente más pudiente, porque la gente más pudiente se resguarda en moneda extranjera, no así los más humildes. Entonces, el primer paso es clarísimo, es reducir el gasto público para no tener que imprimir más dinero de forma espuria, para no generar más inflación y para poder estabilizar, entonces, digamos, para poder quitar, mejor dicho, el impuesto inflacionario sobre las espaldas de la gente. Esto en la historia argentina nunca ocurrió antes. Nunca ocurrió que un gobierno, encontrando una economía al borde de una hiperinflación, en solo 5 meses estemos con una inflación por abajo del 5%. Este es nuestro primer logro de esta gran reducción del gasto público. Muy importante esto que dice Eric Camerat acá en el comentario. Entre el público está el Pato Abondancieri, ex arquero de Boca, que, fíjense, que Milei es hincha de Boca y que estuvo activamente en la campaña de diciembre de 2023 para que en las elecciones gane el socio de Macri, vamos a decirlo así, Ibarra, y no que gane Riquelme. Terminó ganando Riquelme. Pero después al final, Milei con el Pato Abondancieri, cuando se saludaron, histórico arquero de los 2000, 90 y pico, hubo ahí como un aire de que tal vez de acá a 3 años, 4, Abondancieri se pueda meter en la política de Boca. Veremos. Pero hubo como ese aire, como ese rum rum. Este es nuestro primer logro de esta gran reducción del gasto público que estamos haciendo. 15 puntos de baja de gasto público, 10 puntos del gasto cuasi fiscal, 5 puntos del gasto fiscal. Para ir a déficit cero, fiscal y cuasi fiscal. Pero la baja del gasto público va a continuar. Porque una vez que logremos asentarnos y estar tranquilos que el fisco está en equilibrio y que no tenemos déficit cuasi fiscal, vamos a tener superávit fiscal y a partir de ahí continuaremos con la baja de impuestos. Hay muchos impuestos para bajar a partir de que tengamos superávit fiscal y empecemos a comernos el superávit fiscal bajando impuestos. Por supuesto, los derechos de exportación, el impuesto país, el impuesto al cheque, y así siguen las bajas de impuestos que vamos a continuar. En el gobierno tenemos clarísimo que de los peores impuestos que puede haber en el país son aquellos impuestos que nos alejan del comercio con el mundo. Y los derechos de exportación es el impuesto que por definición nos aleja del mundo. ¿Por qué? Por una cuestión muy simple. Si uno penaliza las exportaciones, uno no tiene ningún incentivo, a producir para exportar. Y la exportación por definición es aquello que nos abre al mundo. Por lo tanto, tenemos muy claro en el gobierno que uno de los grandes impuestos que tenemos que eliminar es el impuesto a las exportaciones, los derechos de exportación. Así que sin duda ese impuesto está en la lista. Así que el programa está clarísimo. Siempre va a estar atravesado por la baja de gasto público, bajando el gasto que paga la política, bajando el gasto de la política. Nos quedan por delante por lo menos 10 puntos adicionales de baja de gasto público, a través de grandes reformas estructurales. La reforma previsional, la reforma tributaria, la reforma de la coparticipación federal de impuestos. Y así siguen las reformas que tenemos que hacer para seguir bajando el gasto público y devolviéndole a los ciudadanos el poder de gastar el fruto de ese ingreso en lo que quieran. Porque si hay algo que los liberales nos define es que queremos ciudadanos realmente empoderados, erguidos sobre sí mismos. Por lo tanto, la condición necesaria para eso es que ustedes puedan disfrutar del fruto de ese ingreso sin que el Estado les esté robando la plata a través de gastos innecesarios. Los liberales, y en particular los liberales que acompañamos al presidente Milei, tenemos claro que la política, el único sentido que tiene es de servirle al ciudadano para algo. No concebimos a la política como un fin en sí mismo, sino como un medio y solo un medio para lograr cosas. Que ustedes tengan seguridad, que tengan defensa, que tengan justicia, que tengan diplomacia, bienes que lamentablemente a algunos no se lo puede proveer ustedes mismos. Si no, no tendríamos Estado directamente. Ojalá no pudiéramos tener Estado. Ojalá que algún día exista alguna experiencia maravillosa por la cual nosotros como sector privado nos podamos dar todos los bienes por nosotros mismos. Ojalá. Y esa es la tarea que el presidente tiene como meta y por lo tanto, sin más, le doy la palabra a nuestro querido señor presidente, el señor Javier Milei. Muchas gracias a todos los presentes, gracias, profe Pert. Y tal como señalaba José Luis, nosotros al momento de asumir estábamos al borde de lo que estaba diseñado para ser la peor crisis de la historia argentina. Básicamente teníamos un desequilibrio monetario peor que el de la previa del Rodrigazo,
teníamos una situación de quiebra en el Banco Central aún peor que la que había en la previa de 1989, la hiperinflación de Alfonsín, que en mayoristas terminó rondeando una inflación del 5.000% anual. Digo, a veces hay que mencionar estas cosas para recordarlas. Algunos las vivieron, otros se las contaron. Y por otra parte teníamos indicadores sociales peores que los del 2001. Es decir, estábamos frente a lo que iba a ser la peor crisis de toda la historia argentina. Y básicamente nosotros no nos quejamos por eso, porque sabíamos que la posibilidad de que un liberal libertario llegara a ser presidente no iba a ser en condiciones normales de presión y temperatura. Así es que nosotros estábamos preparados tanto para una situación como si le reventaba al gobierno anterior, o si el gobierno anterior era exitoso y nos dejaba la bomba a nosotros. En ese sentido, nosotros teníamos distintos programas planteados, y así es que, digamos, desde el día 1 nos pusimos a trabajar. Para que más o menos tengan un orden de magnitudes, nosotros recibimos déficit gemelos por 17 puntos del PBI. Y eso, digamos, uno diría, bueno, qué grave es o no. Bueno, miren, cuando ustedes tienen 4 de déficit gemelos en términos de PBI es una alerta amarilla. 8 es, se van a dar una piña, imagínense lo que es 17. Ese era el tamaño del monstruo que venía encima. Tal cual como señala José Luis, los índices de precios en la primera semana de diciembre venían corriendo a una tasa del 3.700% anual, o sea, un 1% diario. En la segunda semana se aceleraron a 7.500%, y, digamos, si ustedes, y nosotros presentamos que había un escenario de posibilidad de que la inflación, digamos, plantada era del 15.000%, y efectivamente la inflación mayorista de diciembre, que es la que se anticipa a minoristas, dio 54% mensual. Eso anualizado da 17.000%. Lo voy a poner en 1.25 y no en 1.5, por las dudas que a alguno de ustedes le moleste que se escuche tan rápido y a lo mejor no llegue a entender ciertas palabras. Lo pongo en 1.25, que está bastante bien. Después, si alguno lo quiere ver más lento o más despacio, lo puede modificar. Y si ustedes se fijan, en el mes de abril la inflación mayorista fue del 3,4%, es decir, anualizada 50%. Yo entiendo que 50% anual es un montón, y obviamente que me revienta tener ese nivel de inflación, pero, digamos, convengamos que venimos del 17.000%. Es decir, y lograr una baja del 17.000 al 50% en 4 meses, no hay registros históricos de haber hecho algo así. Aparte, ya en la época de Macri, yo me acuerdo que había esa inflación. Ya en el 2018 o 2019 ya teníamos inflación alta, porque la tasa de interés rondaba también esos números, más o menos 60, 70%, la tasa de interés de un plazo fijo en un banco, de una inversión a plazo fijo en un banco. Por ende, la inflación siempre es un poquito menor a eso, o bueno, más o menos igual. ¿Por qué? Porque según el dato de inflación se ajusta esa tasa de interés para que termine siendo rentable, porque si no, si vos pones una tasa de interés de un banco menor a lo que es la inflación, la gente ¿qué hace? Va a moneda dura, va a dólar, explota el dólar, suben los precios, tenés inflación más rápida. Porque al mismo tiempo nosotros eso lo logramos sin que hubiera un estallido previo, como en otros casos. Lo logramos sin que hubiera expropiaciones, llámese como por ejemplo un plan Bonex. Lo logramos sin controles ni acuerdos de precios. Y al mismo tiempo tampoco fijamos el tipo de cambio, que es un mecanismo para acelerar la baja de la inflación. Por lo tanto, digamos, en términos de logro, el logro es enorme, pese a que lo quieran reconocer o no, digamos, determinados actores políticos. Por otra parte, ¿cómo lo hicimos? O sea, básicamente nosotros enfrentamos esos 17 puntos de déficit gemelo, donde 15 eran del fisco, donde 5 estaban en el Tesoro y 10 estaban en el Banco Central. En ese sentido, nuestro programa económico, como todo programa económico, tiene una pata fiscal, una pata monetaria y una pata, digamos, del sector externo. En lo que tiene que ver con la pata fiscal, fuimos a un programa de déficit cero. Yo recuerdo que muchos que critican ahora sobre la composición del ajuste o demás, decían que ajustar más de un punto del PBI era imposible. Nosotros en la primera etapa, es más, pensábamos ir a déficit cero a lo largo del año 2024, y sin embargo, digamos, o sea, el ministro Caputo, con un coraje increíble, logró encauzar las cuentas, y ya en el mes de enero estábamos en equilibrio financiero, es decir, no solo en equilibrio primario, o sea, en lo operativo, sino también pagando los intereses. Y eso, digamos, se ha estado repitiendo durante todos los meses. Mayo de vuelta va a dar también superavitario. Y si bien estacionalmente por el pago de aguinaldos el mes de junio es deficitario, cuando ustedes toman los 6 meses juntos, somos superavitarios. Es decir, que el déficit cero sigue en pie.
a pesar de que quieran mostrar que como digamos, sin considerar la estacionalidad del mes de junio, o sea, lo cual, digamos, es razonable, digamos. Pero bueno, nada, con tal de ensuciar son capaces de decir que hasta se quebró el déficit cero, cuando en realidad el déficit cero sigue en pie, porque ustedes tienen que ir tomando cómo se va acumulando, y en ese sentido, digamos, vamos a terminar con las cuentas superavitarias también en el consolidado de los 6 meses. Y ese ajuste, digamos, en la primera etapa, digamos, cuando se pone el freno, fue por el equivalente, si lo anualizan, a 7 puntos del PBI, y ahora, digamos, se está encauzando, digamos, a los niveles que necesitábamos. Y yo recuerdo que nos decían, ay, no, pero tiene mucho de licuadora y de recorte tiene tijerita. Digo, que son. Entonces, aquellos que decían que era imposible alcanzar el equilibrio fiscal, ahora empezaron con que el tema era la licuadora y tijerita. Mire, la verdad es que el 90% del ajuste es motosierra. Bajamos la cantidad de ministerios a la mitad, eliminamos la obra pública, eliminamos prácticamente las transferencias discrecionales a provincias y encaramos un programa de racionalización del gasto social como nunca se vio, digamos, donde históricamente hemos reclamado por eliminar a los gerentes de la pobreza, eliminar... Muchos acusan aparte que la licuadora no hacía falta o que no era necesaria, o que el estancamiento económico no era necesario. Primero que ya veníamos desde el 2011 con estancamiento económico y sin crecimiento del sector privado, que es el que impulsa a un país y sobre todo el que genera riqueza y el que genera impuestos que el propio gobierno chupa para poder tener más utilidad, más reservas y más caja. Pero sí o sí era necesario para parar un estado hiperinflacionario y una economía volando, el estancamiento era totalmente necesario. Como les digo, yo en otro de los canales hablo de finanzas. ¿Por qué era totalmente necesario? Porque si vos no hacías un estancamiento y supónganse que la gente hubiese tenido más dinero para consumir, ese aumento del consumo iba a generar lo que estaba pasando el año pasado. Que como se emitía dinero y se le regalaba mucho a la gente iba y consumía más porque aparte había mucha inflación. Entonces, para no perder en el medio del mes, uno iba y consumía rápido, o lo ahorraba o lo gastaba comprando dólares. Eso generaba una bola inflacionaria, una rueda que no paraba más. Entonces, sí o sí, todos los periodos de frenada, de inflación, de acomodar las cuentas, tienen que ser con estancamiento, porque ese estancamiento es el que te pone un límite a la suba de precios, que es lo que pasó en marzo. Porque diciembre, enero y hasta febrero incluso los precios de los supermercados y todos los precios, hasta incluso, bueno, de la nafta, combustibles, tarifas, que todavía están aumentando las tarifas de a poco porque todavía no se ajustaron, todos los precios que había que ajustar subieron. Por ende, te suben los demás precios por ahí de comidas o, no sé, distribuciones de lo que sea, todo sube y se acomoda. Y el precio y el salario y el estancamiento en general tiene que quedar por debajo, porque si estuviese igual, todo sigue igual y todo sigue siendo inflacionario. En cambio, lo que tiene que pasar en el estancamiento hiperinflacionario es que suban esos precios de ajuste y los otros se queden acá abajo. ¿Para qué? Para que este llegue a un techo que se estira mucho esa cuerda, se hace muy grande la brecha y la diferencia, que termina bajando. Este que estuvo muy alto no vende más y para vender, ¿qué tiene que hacer? Subir la oferta, porque no tiene demanda. Entonces bajan esos precios y se acomoda todo más cerca de la realidad de los salarios y del bolsillo de la gente, por así decirlo, para una microeconomía. Entonces después ahí sí, una vez que ya se equilibran, que de a poco va subiendo el salario recomponiendo, ahí sí, van subiendo de vuelta, pero ya con una inflación cortada y con una economía ajustada y equilibrada, con un estado con superávit, que es lo que viene haciendo Milei desde enero hasta esta parte. Así que todas las medidas macroeconómicas que se han tomado desde diciembre hasta esta parte, yo las celebré a todas, porque es lo que había que hacer. Aparte también, antes de eso, ya incluso cuando Milei apenas ganó las elecciones, escuché una conferencia o una clase de Huerta de Soto, el profesor de Javier Milei, que decía eso, que las medidas tenían que ser de shock y rápidas, graduales, por más de que el golpe sea duro, que es lo que anunciaba Javier Milei antes incluso en campaña, que iban a venir unos meses malos, pero que después se iba a ver la recuperación, que ya de a poco se está viendo acá en Argentina. Porque al hacer el shock rápidamente, podés salir rápido y crecer rápido y frenar toda la caída económica que estabas teniendo. Los intermediarios. Y vaya que lo estamos haciendo, y vaya que estamos encontrando un montón de corruptos y que lo estamos llenando de causas en la justicia. Esa es la parte que le gusta a la gente también. Pero tienen que caer presos, ¿eh?
Tiene que estar ende, no preso. solo que estamos cumpliendo con el mandato de las urnas de bajar la inflación, estamos cumpliendo con el mandato de poner la calle en orden, cosa que gran mérito de la ministra Bullrich, sino que además estamos dando una lucha sin cuartel contra los corruptos y los que hundieron a este país, que usan las causas nobles para esconderse detrás de los pobres y cuando ustedes le están tocando el curro, los acusan de insensibles, cuando en realidad lo que está pasando es que están llorando y gritando básicamente porque se les están terminando los curros y porque tienen abstinencia de caja. La otra parte titánica fue el trabajo del Banco Central, teniendo que enfrentar un déficit cuasi fiscal por 10 puntos del PBI. Y ahí se hicieron varias cosas en materia de política monetaria. Por un lado, nosotros teníamos reservas internacionales netas negativas por 11.500 millones de dólares, casi 12.000 millones de dólares. Además, teníamos una brecha cambiaria del 200%, había una relación 3-1. Y recuerdo cuando estábamos digamos, yo después de las elecciones de las PASO, me fui a vivir al Hotel Libertador, porque, digamos, nada, como estaba viviendo en Benavides, eso implicaba por lo menos una hora de viaje en horas no pico, y en horas pico podía llegar a tardar 2 o 3. Entonces, por una cuestión, digo, de la dinámica, necesitaba quedarme en Capital Federal. Y yo recuerdo cuando estábamos en el Hotel Libertador con Toto Caputo, con Santiago Bausili y parte de ese equipo maravilloso que han armado, y había que decir, bueno, en rigor no podíamos salir del cepo, porque básicamente teníamos el problema de la deuda de la CIRA, que eran un equivalente a 50.000 millones de dólares, teníamos el problema de los dividendos atrapados, teníamos el problema de los pasivos remunerados. Digo, para que vean el nivel de perversión de lo que dejó el gobierno anterior, nosotros pasaron todos los pasivos remunerados a un día. Esto quiere decir que si nosotros abríamos alegremente, como ellos esperaban que lo hicieran, sin tener conciencia de todo esto, íbamos a quintuplicar la base monetaria en un día. Digo, la hiper era evidente, iban a empezar con su tradicional política de los saqueos y ataque a supermercados y todas esas cosas que hoy algunos periodistas andan promoviendo, es decir, lo cual constituye un delito. Y en ese sentido, digamos, ellos tenían planeado, digamos, derrocar al gobierno para diciembre, para que ya en enero ellos ya estuvieran, y todo el costo del ajuste y hacer todo el desastre inflacionario que lo pagáramos nosotros y terminar de matar de una vez por siempre al liberalismo en Argentina. En ese sentido, nosotros sabíamos que no podíamos salir, porque además teníamos el equivalente de vencimiento de deuda en pesos por 90.000 millones de dólares, teníamos vencimientos de deuda en moneda extranjera por 25.000 millones de dólares, mayormente con organismos multilaterales, pero teníamos caído el acuerdo con el fondo por el descalabro fiscal. Miren, para que más o menos se dé una idea del descalabro que generó esta gente, a lo largo de los 4 años emitieron dinero por 28 puntos del PBI, que es la verdadera estafa del señoriaje, que después se traduce en el impuesto inflacionario, lo que estaba mencionando muy correctamente antes el profe Espert. Emitieron 28 puntos del PBI, o sea, se afanaron 28 puntos del PBI, porque la emisión monetaria es una estafa, pero de esos 28 emitieron 13 puntos del PBI durante el último año. Es un escándalo. Tremendo. Lo que hicieron es un escándalo. Qué malditos. Y Perdón, y agrego algo, lo hicieron con el objetivo de ganar una elección. O sea, se cagan en el país, se cagaron en el país, se cagaron en la gente con tal de tratar de ganar una elección. Todo ese gasto público que acaba de comentar Milei fue el último año de gobierno. ¿Por qué? Porque fue la última posibilidad que ellos tenían para ganar una elección. Sabían que el gobierno de Alberto Fernández había sido desastroso y que no había ninguna posibilidad de que Alberto Fernández fuera reelecto. Por ese motivo, precisamente, Alberto Fernández no fue candidato y en su lugar fue Sergio Massa, pero sabían también que el ministro de Economía era Sergio Massa, con lo cual había pocas posibilidades de que la gente los apoyara. La única posibilidad que tenía se llamaba caja, dinero, clientelismo, gasto público. Entonces, fíjense ustedes qué tremendo que es todo esto. Se reventaron un país con tal de tratar de ganar unas elecciones que gracias a Dios no pudieron ganar. Entonces, recuerdo que en aquel momento los economistas decían que el tipo de cambio había que llevarlo a 600 pesos y tenían un escenario de inflación, digamos, el consenso, y todos lo repetían bastante ese consenso,
Es interesante porque nosotros, digamos, yo cuando estábamos ahí, yo les digo, pongamos el tipo de cambio a un tipo de cambio que se asimile al del mercado. Eso ahora voy a explicar por qué, pero entonces, dado que estábamos contemplando, digamos, el impuesto país, entonces eso daba que había que ponerlo en torno a 800 pesos. Y nos criticaron muchísimo por eso. Ahora, esos mismos que nos están criticando ahora y que hablan del atraso cambiario, ellos habían hecho el escenario con 600 de tipo de cambio y con más inflación. Yo festejé cuando se Nosotros lo puso pusimos en 800. 800 y con mucho menos inflación. Sí, sí, Por eso fue una digo, es buena bastante decisión. gracioso, digamos, lo pifiadores seriales que son algunos economistas que tanto consultan. Dicho eso permitió, por ejemplo, que nosotros compráramos desde el inicio de la gestión 17.000. Se puso a 800 el tipo de cambio oficial porque el dólar blue estaba arriba de 1.000 pesos. De hecho, llegó a tocar antes de las elecciones, antes del balotage, llegó a tocar 1.300 pesos por dólar. Imagínense que el dólar oficial estaba en 400, en 350. 400 fue justo el día antes de las elecciones. 400 fue el 9 de diciembre, antes de que asuba Milei, o el 8 en realidad, porque el 9 era sábado. El 8 de diciembre, antes de que asuba Milei, levantaron el tipo de cambio de 360 y pico a 400, el gobierno ya de Sergio Massa. Y después cuando entra Milei, se decía que podía ajustar o a 650 o a 700. Todos decían que iba a ajustar a 650 para no ir tan alto. Y yo cuando escuché el número 800, bueno, lo festejé, estaba transmitiéndolo en vivo para el canal de finanzas y fue una buena decisión porque a partir de eso ingresaron muchos dólares de reservas como para empezar a estabilizar las cuentas y a armar un plan económico adecuado a eso. 1.500 millones de dólares. Me encanta cuando vienen y lo critican, digamos, los que en el medio saquearon al Banco Central por 45.000 millones de dólares. Al mismo tiempo, lo que tiene que ver con los pasivos remunerados, que generaban 10 puntos de déficit fiscal en términos del PBI, hemos bajado ese déficit a 1 punto del PBI. Es decir, que entre los 7 que, pongan que ahora quedaron 6, que hicimos en el Tesoro y los 9 que hicimos en el Banco Central, el ajuste son 15 puntos del PBI. Es decir, y le estamos devolviendo al sector privado 15 puntos del PBI. ¿Dónde lo ven eso? Que mientras que en diciembre discutíamos la hiperinflación que se venía, hoy estamos discutiendo créditos hipotecarios a 30 años. Es verdad. Si ustedes no creen que eso en 4 meses no es un montón, digamos, no sé qué dimensión esta gente tiene de lo que son los tiempos en economía. Y otra cosa que era muy interesante era cómo entonces, porque yo les acabo de adelantar el resultado de cuánto achicamos el cuasi fiscal, pero también es muy interesante cómo fue bajado eso, ¿no? Porque nosotros lo que hicimos fue arbitrar la tasa en dólares. Es decir, teniendo en cuenta que digo que los argentinos, como consecuencia de haber sido estafados desde el año 1935 en adelante con la moneda local, digo, tiendan a querer comprar dólares. Es decir, que la economía sea binomonetaria no es porque los argentinos son malos, es porque hemos tenido políticos que son reverenda mierda. Está volviendo a sus Y en ese tonos sentido, habituales. nosotros arbitramos la tasa en dólares y eso implicaba una tasa de interés en peso negativa, pero en dólares era enorme. Y eso también nos criticaron mucho. Si hubiéramos hecho caso a esos que decían que la tasa de interés tenía que ser positiva en no sé cuánto, en términos reales, hoy tendríamos una relación de pasivos remunerados 8-1, estaríamos hablando del carry trade y de cuándo estalla la hiperinflación. Y hoy, y esto para mí es muy importante para que lo tengan en cuenta, hoy la relación pasivos remunerados sobre base monetaria es 1,2 veces. O sea, que los tenemos recontra, digamos, contra las cuerdas, pero ahora les voy a contar cosas todavía más lindas. Motivo por el cual nosotros estamos muy tranquilos a pesar de lo que está pasando en el mercado de cambios, donde algunos están aprovechando para hacer sus predicciones apocalípticas. Digo, los pifiadores seriales. Argentina tiene una base monetaria de 15 billones de pesos. Y los pasivos remunerados son 18 billones de pesos. Ahora, lo interesante que de esos 18 billones de pesos, 12 billones de pesos están en el sector público, en los bancos públicos. De esos 12 billones de pesos, 7 billones están en el Banco Nación Argentina, donde
además el Estado Nacional tiene 3,5 billones. Ujú. Otra parte importante están en el Banco Provincia. Con la situación fiscal de la provincia de Buenos Aires y del modo que usa el Banco Provincia, tiene muy apretada la situación de la liquidez, con lo cual no van a poder tocar eso. ¿Qué quiere decir eso? Que el problema de los pasivos remunerados se redujo a 6 billones de pesos. Cuando hemos hecho ya colocaciones por 11, 12 billones de pesos y el mercado había tratado de licitar por cerca de 20 billones de pesos. ¿Qué quiere decir eso? Que a los pasivos remunerados los tenemos contra las cuerdas. ¿Por qué es importante que tengamos los pasivos remunerados contra las cuerdas? Porque mientras que tenemos los pasivos remunerados contra las cuerdas, que ya próximamente los vamos a eliminar, no teniendo déficit fiscal, con lo cual no hay necesidad de emitir para financiar al fisco. Claro. El día que arreglemos un problema que nos dejó el gobierno anterior, que se llaman puts, donde básicamente es un mecanismo por el cual se financió el déficit fiscal, digamos, haciendo la vista gorda el Fondo Monetario Internacional, y digamos, los bancos no querían financiar al Tesoro, entonces lo metieron adentro del Banco Central. El día que terminamos de arreglar eso, estamos en condiciones de levantar el cepo. Y estamos en negociaciones con las instituciones financieras para terminar con el problema, básicamente, de los puts. Y el día que terminamos el problema de los puts, se terminó el cepo. Ujú. Y además, como no vamos a controlar precios, el tipo de cambio va a ser libre. Pero ¿qué es lo interesante? Dado que nosotros no vamos a emitir pesos ni para emitir para el fisco, ni para comprar dólares, ni para sostener al sistema financiero, la cantidad de dinero va a estar fija. Y cuando podamos determinar fija la cantidad de dinero, como creemos que emitir dinero es un delito, vamos a enviar una ley de no emisión. Esa ley de no emisión va a hacer que cuando haya emisión monetaria vaya preso el presidente de la Nación, el ministro de Economía, el presidente del Banco Central y todo su directorio, y los diputados y los senadores que estafen a la gente con la emisión monetaria. Clave, clave. Por eso tienen tanto miedo de que Milei tenga éxito. No van a volver a robar más Ahora, sin éxito. es cierto que hay algunos que pueden decir, bueno, pero acá hubo leyes y se las llevaron puestas. Sí, es cierto. Ahora, también es cierto que nosotros le vamos a dar a esta ley categoría de delito de lesa humanidad. Por lo tanto, es imprescriptible. Entonces, sí, va a poder venir otro gobierno de repente, volver a emitir y volver a las andadas. Y seguro que van a querer cambiar la ley cuando quieran hacer eso y van a dar un montón de motivos muy sensibleros, como hacen siempre. Pero siempre cuando vuelva la inflación, la gente va a recordar que los liberales somos los que terminaron la inflación. Y ahí, digamos, cuando vuelva otro gobierno, va a recordarles que ese era un delito imprescriptible y los va a meter a todos presos. Así es que, digamos, vamos a avanzar con eso porque vamos a terminar definitivamente para siempre con la inflación en Argentina. Por otra parte, otra de las cosas que nosotros sabíamos que iba a pasar es que claramente al momento de hacer un programa de estabilización, eso genera un aumento del ahorro y dadas las condiciones que tenía Argentina no iba a haber contraparte de inversión. Por lo tanto, sabíamos que iba a haber caída en la actividad económica. El hecho de haber puesto el tipo de cambio muy parecido al del mercado, lo que hacía era achicar la brecha y al achicar el exceso de divisas, achicaba el exceso de oferta en el mercado de bonos, con lo cual hacía bajar la tasa de interés. De hecho, recibimos un riesgo país de 2.900, llegamos a estar en 1.100, y hoy gracias a la política, digamos que lo único que quiere hacer es romper, porque saben que si esto funciona no vuelven más los chorros. Entonces ahora el riesgo país está en 1.500, pero ahora, digamos, o sea, créanme que lo vamos a derrotar también. Pero al margen de eso, una de las cosas que hicimos fue duplicar a UH. De hecho, la UH está en el nivel más alto desde que se empezó a otorgar. Digamos, si le suman la tarjeta alimentar, nunca hubo tanta asistencia, digamos, al sector vulnerable de la economía. Además, dimos asistencia a la clase media vía entrega de útiles y vía financiamiento de la cuota de los colegios. Y si bien el primer trimestre caímos mucho menos de lo que deberíamos haber caído en condiciones al ajuste que estamos haciendo. Y lo más interesante, y eso es lo que tiene tan nerviosos a los políticos, porque no solo que está bajando la inflación, empezó a rebotar la actividad económica. Cuando ustedes empiezan a mirar los indicadores económicos, es cierto que contra el año anterior dan caída, pero cuando miran el mes a mes desestacionalizado, están la gran mayoría de los indicadores subiendo muy fuertemente. ¿Quieren un ejemplo? Por ejemplo, el crédito. El crédito está creciendo 650% respecto al año anterior y está creciendo 45% respecto al mes pasado. Es decir, la economía está rebotando y va a rebotar fuerte.
Entonces, si hoy, digamos, a pesar de haber hecho el ajuste más grande de la historia de la humanidad, mi imagen sigue estando en los niveles de cuando asumimos, cuando la intención de votos del espacio está en torno al 55%, o sea, con lo cual si fuéramos una elección general ganaríamos en primera vuelta por escándalo. ¿Saben qué? Los chorros están nerviosos. La casta tiene miedo, y tiene tanto miedo que lo único que hace es querer sabotear a este gobierno. Lo que dijo sobre su imagen es muy interesante y ahí quiero hacer un comentario adicional. Lo único que está sosteniendo realmente a Milei en el poder es el apoyo de la opinión pública. Milei no tiene gobernadores, no tiene prácticamente diputados, más allá de un puñado, de una treintena, o sea, de muy poquitos para lo que es el Congreso, donde hay más de 250 diputados en total. Tiene apenas 7 senadores sobre 72. No tiene intendentes, no tiene un partido político desarrollado territorialmente, recién se están juntando las afiliaciones para poder fundarlo a nivel nacional. ¿Qué tiene Milei? Su imagen. Su imagen y los resultados que ha podido mostrar hasta ahora, que tienen que ver con la materia inflación y con la materia seguridad. En muy pocos meses desactivó, como estuvo explicando al comienzo, una bomba hiperinflacionaria que estaba corriendo arriba del 7000% en diciembre. Estaba al 1% diario, con lo cual la función exponencial es clara. Y eso la ciudadanía se lo ha reconocido. Le ha reconocido además el combate contra la inseguridad y ahora lo que necesita es la reactivación económica. Él aquí argumenta que ya está empezando a producirse, pero el acontecimiento definitivo para que realmente la economía empiece a marchar sostenidamente bien es algo que se llama ley bases, donde la casta política está restringiéndola, está modificándola, está frenándola, está jugando con el tiempo, porque saben que si a lo que hoy representa Milei se le adiciona una reactivación económica significativa, y eso es lo que representa la imagen de la V, es el rebote exponencial de la economía, pues entonces hay Milei para rato, y si hay Milei para rato, la casta política va a ver cada vez más afectados sus privilegios. Veo gente en el chat que dice, bueno, pero es que nos está yendo, en estos meses han sido muy duros, han sido más, bueno, Milei lo dijo en la campaña, digo, por si alguien no estaba al tanto, Milei siempre dijo en la campaña política que arreglar un país que ha sido destrozado durante 2 décadas no es algo que se haga en un par de meses. Lleva su tiempo y por supuesto que los ajustes generan malestar, generan sacrificio. ¿O ustedes qué se pensaban? Porque si se pensaban lo contrario, es que le falta educación política. Y si le falta educación política, bueno, habrá que quejarse en todo caso con los gobiernos anteriores que redujeron en ustedes cualquier tipo de inteligencia política. Porque si realmente pensabas que acomodar un país destruido durante más de 20 años, en realidad, donde había una bomba hiperinflacionaria plantada en diciembre del 2023, iba a llevar apenas algunos días o algunas semanas o un puñado de meses, pues entonces discúlpame, pero replanteate un poco tus conocimientos políticos más básicos, porque te equivocaste feo, te equivocaste mal. Y por supuesto, esto es doloroso para todo el mundo. Esto es doloroso para todo el mundo. Pero uno no se puede quejar con el cirujano que está tratando de salvar el cuerpo de un enfermo, sino en todo caso con los virus que reventaron el cuerpo de ese enfermo y aquellos que los introdujeron en el cuerpo. ¿Bien? Entonces, tenemos que empezar, digamos, a pensar un poquito mejor las cosas, porque si no, vamos a terminar siempre cayendo en la misma estafa política que nos trajo hasta donde estamos, porque acá hay que asumir algo, y es que alguien votó a los kirchneristas, Alguien votó a los kirchneristas, alguien los votó. Y son también parte de la responsabilidad. Es decir, la responsabilidad de que un kirchnerista te haya destrozado el país no es solamente del kirchnerista, es también de la persona que lo votó. Y muchos de aquellos que los votaron ahora se quejan porque le están pasando mal. Y bueno, macho, y no sé qué decirte, así funciona la democracia. En todo caso, si no sabes de política, quizás la próxima ni siquiera vayas a votar, no sé. No vayas a votar si no tenés la más pálida idea. ¿Se entiende? Porque ahora no te podés quejar contra un tipo que está hace 6 meses tratando de arreglar un problema de 20 años. ¿Bien? No tiene lógica, no tiene ninguna razonabilidad, mucho menos cuando te está mostrando mes a mes que está bajando la inflación, que es el principal problema de los argentinos. No dicho por mí, dicho por los argentinos. ¿En el marco de qué? De todas las encuestas públicas que se han publicado en los últimos años, ni siquiera en los últimos meses, en los últimos años. Todas y cada una de las encuestas han mostrado que por escándalo el principal problema para la opinión pública se llama inflación.
Entonces, no te enojes con el cirujano que está tratando de curar un cáncer nacional llamado inflación, por supuesto que va a tener que apelar a métodos dolorosos. Ninguna cirugía es, digamos, implica un momento simpático para vivir. No, las cirugías causan miedo, dolor, uno necesita además una recuperación, todo un tratamiento post-cirugía, no es algo fácil. Ahora, sería muy estúpido el paciente si le va a hacer lío al cirujano que lo está operando o que lo ha operado. No, en todo caso, que le haga lío a los que lo han enfermado. No sé si se entiende, digamos, la metáfora, ¿bien? Es que si no lo explicamos con metáfora, pues hay amigos en el chat, en verdad no son amigos, son enemigos kirchneristas que se meten acá tratando de generar algún ruido, pero gracias a ellos me permite a mí poder responder. Entonces, cuando uno ve cómo se está sosteniendo Milei, y esta era la idea general de lo que quería decir, se está sosteniendo sobre todo a partir de su imagen pública. Las mayorías lo siguen respaldando y esto es visible en todas las encuestas, ¿eh? En todas. Esto es muy interesante, no es en una o en alguna consultora amiga del gobierno, en todas. Jacobe, por ejemplo, acaba de publicar una encuesta nacional donde la imagen de Milei ronda el 60%, ¿eh? Ya ni siquiera el 56% que lo votó, el 60%. O sea, en el marco del ajuste más alevoso de la historia, el presidente crece en su imagen. Y a Caputo lo felicitan en la calle y le piden selfies. Una cosa, la verdad, de no creer. Yo no me lo hubiese creído, de ninguna forma. Una de las claras muestras sí, ese soy yo. ¿Por qué será? No sos vos. ¿O no sos? No sos. Esperen un poco, estoy terminando la conferencia. Entonces, fíjense esto, lo que hacen los degenerados fiscales que están en el Congreso. Es decir, están todo el tiempo enviando leyes para tratar de sabotear la columna vertebral del programa económico, que es el superávit fiscal. Una muestra de ellos la dieron ayer, pero además no podían dejar de demostrar que son una casta inmunda, porque se subieron 80% las dietas. Es decir, para pasar las reformas estructurales que necesitamos los argentinos de bien, llevan tomándose 6 meses. Para aprobar el aumento para ellos, rapidito lo hacen, ¿eh? Qué eficiente que son cuando quieren, digamos, con la de ellos. Totalmente. Es impresionante. Y como Claro. si todo esto fuera poco, se bloqueó el tema de eliminar la jubilación de privilegio. Así es que a mí me importa un rábano. Digamos, yo voy a renunciar a mi jubilación de privilegio. Porque ¿saben qué? Digamos, si yo hago bien mi trabajo, después voy a poder seguir trabajando en el sector privado cuando deje este puesto. Pero claro, estos están acostumbrados a ser zafarranchos durante los últimos 100 años, entonces tienen un seguro que son las jubilaciones de privilegio. No, basta, si hiciste las cosas mal, mereces cagarte de hambre por hijo de puta. Y por eso hay que eliminarlas. Fuerte. Tremendo. Fuerte. Esto es lo que comentábamos al principio de esta transmisión. Fíjense qué bajo es ser kirchnerista. Qué feo, qué fea persona que tenés que ser para ser kirchnerista y convalidar a gente que tiene privilegios. Envidioso. ¿Por qué Resentido. alguien tendría que tener una jubilación de privilegio cuando encima ni siquiera ha hecho algo por la patria, sino que la ha destrozado? ¿Por qué Alberto Fernández está siendo investigado por corrupción? Tiene que cobrar millones de pesos, muchos, 8 millones de pesos, en concepto de jubilación de privilegio, si ya le robó al pueblo. ¿Por qué Cristina Kirchner, que ya fue condenada por corrupta, tiene que cobrar 14 millones de pesos si le robó al pueblo? Y sigue cobrando del pueblo 14 millones de pesos todos los meses, $14.000. ¿Mm? ¿Por qué Rodríguez Sá, un señor feudal de San Luis, que fue presidente por un puñadito de días, tiene que cobrar una jubilación de privilegio? ¿Por qué Duhalde, que organizó un golpe de Estado en el año 2001 y se quedó en el poder algún tiempo, no mucho, un año, un poquito más, tiene también que cobrar jubilación de privilegio? ¿Por qué Mauricio Macri tiene que cobrar una jubilación de privilegio? Es cierto que él la dona a diferencia de los demás, bien, hay que reconocerlo, la dona, pero aún así, ¿por qué el pueblo tiene que pagar eso? La dona a un ¿Por qué comedor. tiene que haber gente con privilegio y encima la gente con privilegio no es un profesor, no es, vamos a decir, un médico, no es un ingeniero, no es un arquitecto? No, son los políticos. Los políticos se dan privilegios a sí mismos.
Y los kirchneristas los respaldan. Y los radicales también los respaldan. Hay que ser basura. Y peor todavía, hay que ser idiota para, sin ser político, apoyar a esos políticos. Te están mostrando que están ahí por sus privilegios, los llaman incluso ellos mismos privilegios y cierran filas para protegerse unos con otros, independientemente de a qué partido político pertenezcan. Se protegen entre ellos. ¿Por qué? Porque forman parte del mismo club, el club de la casta política. Entonces, este exabrupto que tiene Milei, que le llama hijos de puta, tiene toda la razón. Es con bronca. Totalmente legítimo. Y es bueno que estas formas, en este tipo de contextos no oficiales, vuelvan a emerger porque es la personalidad real, genuina, auténtica del presidente Milei. Macri lo dona a un comedor para niños En cuanto pobres. a, digamos, la voluntad de voltear el programa económico del gobierno, digamos, por la oposición, digamos, o sea, y por algunos que, digamos, los Corea del Centro, ponele. La realidad es que nosotros, si van contra el equilibrio fiscal, nosotros vamos a vetar todo lo que vaya contra el equilibrio fiscal. No voy a entregar el déficit cero de ninguna manera. Y si aún así buscaran el mecanismo para seguir rompiendo el equilibrio fiscal, voy a bajar más el gasto público hasta que les duela más a la política. Así que no tengan dudas que el déficit cero está para quedarse. Finalmente, en términos de la macro, está, digamos, que saltó el tipo de cambio. Ahora, la realidad es que nosotros sostenemos que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario que se genera por un exceso de oferta de dinero, ya sea porque sube la oferta o porque cae la demanda. Y eso hace que el poder adquisitivo del peso caiga y todos los precios expresados en unidades monetarias suban. Y el dólar es un precio más de la economía. Entonces, ¿por qué sube el dólar? Entonces uno dice, bueno, la realidad es que ¿hay lugar para que caiga la demanda de dinero? Miren, la verdad que no. Porque cuando ustedes toman la base monetaria durante el siglo XXI, en promedio fue 9-10% del PBI. Y hoy la base monetaria es 2.8 del PBI. No hay mucho lugar para que caiga la demanda de dinero. Es más, dice, bueno, pero están los remunerados y se podría, supongamos que tomamos el total de los remunerados, que ya sabemos que no sería lo correcto. Aún cuando tomáramos el total de los remunerados, estamos en 6% del PBI. Por lo tanto, no tiene que ver con un problema de la demanda. Entonces la pregunta es, ¿tiene que ver con un problema de la oferta? No, si no estamos emitiendo para financiar el fisco. Entonces, ¿por qué pasa esto? Básicamente pasa por culpa de los degenerados fiscales que están en el Congreso. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Cuando los degenerados fiscales, digamos, están tratando de torpedear el superávit fiscal, lo que pasa es que la percepción es que si lo lograran, la condición de solvencia del Estado cae, del gobierno cae, y por ende, digamos, el precio de los bonos cae. ¿Y por qué esto es importante? Y eso es lo que ustedes ven hoy con un riesgo país de 1.500. ¿Por qué es importante esto? Porque ustedes hoy, como hay control de capitales, no compran dólares de manera directa, lo hacen de manera indirecta. Y en ese sentido, el mecanismo indirecto para hacerlo es los bonos. Entonces, ustedes hoy en el precio de los bonos, lo que están viendo es el problema, digo, de los degenerados fiscales tratando de romper el equilibrio fiscal y no obedece a un problema monetario. Digamos, cuando vean los números de mayo, cuando vean los números de junio y vean que el resultado fiscal es granítico y no vamos a entregar el resultado fiscal, automáticamente los números de los bonos se van a acomodar y automáticamente se va a acomodar el tipo de cambio. Por eso es que no estamos nerviosos con lo que está pasando con el tipo de cambio. Y digamos, y nos causa bastante gracias a todos los apocalípticos pifiadores seriales que quieren que las cosas salgan mal para poder convalidar los modelos pedorros con los que pifiaron siempre. Entonces la pregunta es, bueno, ok, tenemos la macro, digamos, en orden, o la estamos ordenando. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a crecer? Bueno, lo primero estamos rebotando. Y eso se va a manifestar en una mejora de la actividad y en el empleo. De hecho, los salarios reales hace 2 meses que vienen subiendo, y si lo miran en términos de alimentos, vienen subiendo muchísimo más, con lo cual, digamos, el número de pobres e indigentes va a tener que empezar a ir a la baja cuando se tome, digamos, las nuevas mediciones. Pero al margen de eso, digo, no las que todavía quedan remanente y que tienen el impacto del primer semestre. Entonces va a haber, digamos, estamos viendo el rebote, de hecho se está viendo. Otro elemento, digamos, que va a potenciar el crecimiento económico es que aumentar el ahorro en 15 puntos del PBI, eso va a tener una traducción en inversión.
al mismo tiempo, una economía que lleva 20 años de populismo y que destrozó el capital a mansalva, hace que los retornos reales de la economía sean muy altos. Por lo tanto, la economía tiene mucho margen para crecer solo por la destrucción de capital que hubo. Entonces, eso es lo que va a explicar cómo va a empezar a rebotar y a crecer la economía de corto plazo. Y por otra parte, digo, por más que pareciera que hay contratiempos, la ley bases y el DNU, digamos, la ley bases, hay altas chances que salga y el DNU está funcionando. Entonces, más o menos para que tengan un orden de magnitudes, la reforma estructural más grande que se hizo en la Argentina la hizo Menem en los 90. Si ustedes toman el DNU y la ley base como está hoy, esta reforma es 8 veces más grande que la que hizo Menem. Es la reforma más grande de la historia argentina. Y después dicen que no tenemos programa económico. Después parece una cargada. Y voy a ponerlo cuantitativamente. Estas reformas implican que vamos a subir en libertad económica 90 puestos. Es decir, dejaríamos de ser un país que, que iba camino a convertirse en Venezuela y vamos camino a convertirnos en un país parecido a Alemania o a Francia o a Italia. Acá hay algo muy interesante. Se refirió a la ley bases como algo que muy probablemente salga, ¿bien? No dijo va a salir sí o sí. Dijo el DNU está funcionando y la ley bases es muy probable que salga. ¿Cuándo va a salir? Miren, todavía falta que se trate en el Pleno, en el Senado, después volverá a diputados y terminará obteniendo la otra parte de la sanción en diputados. Se necesita la sanción de ambas cámaras. Entonces, ¿cuándo va a pasar esto? Ya muy probablemente tengamos que esperar hasta junio. Entiendo que la discusión en diputados, si mal no recuerdo, era a partir del 12 de junio, me parece, en 4 días nada más. A ver, ¿qué día estamos hoy? 7. 8 ya casi. Bueno, 8 en España. Sí, más o menos el 12 de junio entiendo que va a estar empezando el tratamiento en el Senado y 11, yo creo que 12. podría haber ley en julio. 11, 12 de junio más o menos. Ahora, Pero martes o les quiero miércoles. decir más. La semana que viene. Nosotros tenemos como objetivo ser el país con mayor libertad económica en el mundo. Oh. Por ejemplo, algo como lo que hizo en su momento Irlanda, que de ser el país más miserable de Europa, hoy tiene un PIB per cápita 50% mayor que el de Estados Unidos. O cosas como las que tiene Suiza o como las que tiene Luxemburgo. Pero digamos, como nosotros tenemos pendientes, después de esto, 3.200 reformas estructurales más, nos vamos a convertir en el país más libre del planeta. Y eso va a hacer que en un lapso de 30 o 40 años nos vamos a convertir en el país más próspero del mundo. Y ese es el plan. Qué bueno este comentario, Agustín. Lo que yo no entiendo es cómo esa gente, con todo lo que ya se sabe que hicieron, no están presos. Nosotros los pobres, por robar una naranja, te meten preso. Totalmente, Mercedes. Bueno, no te olvides que el Poder Judicial también está lleno de casta. Y entre la casta se auspicia, se defienden, se cuidan el trasero mutuamente. Por ahí pasa la cosa. Y finalmente, lo más interesante es qué vamos a hacer cuando la economía empiece a crecer. Porque ahí van a aparecer muchos recursos fiscales. Obviamente que los degenerados fiscales que quieren hacer, gastarla a ellos. Bueno, nuestra idea es que cuando se empiece a dar de manera sostenida el superávit fiscal, devolvérselo a la gente de bien, a los que trabajan, a los que verdaderamente son los grandes héroes de la Argentina, devolvérselo con baja de impuestos. Y obviamente, como dijo el profe Spert, en la mira tenemos al impuesto país, tenemos a las retenciones y tenemos el impuesto a los débitos y créditos bancarios. Digo que son súper distorsivos y, si ustedes quieren, el mayor testimonio de que los quiero bajar efectivamente y que los voy a bajar cuando la economía empiece a recuperar, ¿saben cuál es? Nunca los quise coparticipar. Porque si los hubiera coparticipado, no los vamos a poder sacar más. Entonces, el mejor testimonio que tengo para darles y como mejor prueba de que efectivamente cuando empiece a crecer la economía y el superávit fiscal empiece a ser abultado, vamos a estar bajando los impuestos. Básicamente, ¿por qué? Porque nunca los quise coparticipar. Así es que eso le va a dar un nuevo empuje al crecimiento económico y, sin lugar a dudas, si seguimos abrazando la ciudad de la libertad, en 35 años vamos a ser una de las grandes potencias mundiales. Muchísimas gracias. Señoras y señores, han sido las palabras del señor presidente de la Nación, doctor Javier Milei, desde Agroactiva 2024, Armstrong, provincia de Santa Fe. Bueno, ahí estuvo la conferencia de Milei acompañado, secundado por José Luis Espert, que como les decía, cada vez está tomando un rol más preponderante, más protagónico. Quiero mostrarles algunas